Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Junio 11, 9 de la noche en punto. Bueno, nada, al paredón, los delincuentes. Hoy los delincuentes están, o pensamos que están contra la pared. La Unión Europea acaba de poner hace horas en su lista negra de lavado de dinero una sentencia moral y política que aparentemente también desenmascara lo que ya todos sabemos de hace mucho tiempo. El régimen de Maduro es una amenaza global, no solo para los venezolanos. Mientras tanto, en Los Ángeles, aquí en Estados Unidos, se desatan y proliferan más de estas protestas radicales con tintes ideológicos, muy peligrosos, por cierto. Se infiltran discursos chavistas en medio de las mismas, se ataca a la libertad de prensa y se empieza a perseguir el exilio venezolano más fuerte de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, enmarcado, por supuesto, en una política que ha adelantado y que prometió el presidente Donald Trump en campaña. Y en Argentina, los aires de cambio son claros, el chavismo pierde terreno y los protegidos del pasado hoy le tienen miedo al presente. Deportaciones, vigilancia, silencio, persecución, autocensura, censura. Estamos viendo, es una pregunta que quiero hacer y ya voy a presentar a mis invitados, el principio del fin para los criminales del siglo XXI, para estos delincuentes, o es una nueva estrategia para expandirse disfrazados de víctimas. Ahora sí, voy a presentar a mis invitados, Eduardo Hurtado, experto en seguridad corporativa. Tengo desde Argentina a Leandro Gasco, periodista, colega, y tengo, no sé en dónde está, Ildemaro Serpa, estudiante. Ildemaro, tú estás aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Correcto. Correcto. Bueno, creo que la persona más indicada para esto es Eduardo Hurtado. Él es el que los videos que he usado todos estos días se los robo en el chat de él porque es muy activo en su chat de WhatsApp. Ayer te di mira cómo soy un 800 para 10. No voy a dar el nombre de él y di el apellido y hoy doy nombre y apellido y con tu cara. Pero te lo agradezco porque está muy activo y además me mantiene muy informado de lo que es bueno, el tema internacional. ¿Qué dices de toda esta presentación que he hecho? ¿Se están disfrazando nuevamente o realmente están en el paredón o los mandamos al paredón? Ustedes saben que se hace en el paredón. ¿De quién te estás refiriendo? De todos estos delincuentes, los delincuentes Cristina Fernández, los delincuentes malandros que están tratando de incendiar Estados Unidos, los delincuentes que además nos han robado nuestro tesoro y se aprovechan, delincuentes que se han colado supuestamente en una oposición pero son chavistas, a todos estos personajitos. Bueno, el tema de Argentina se lo voy a dejar a mi amigo Leandro, que es experto en ese tema. Bueno, sí, delincuentes. Mira, esta mañana estaba hablando con un compañero, él me decía, oye, pero es que el tema migratorio, que esto, la inmigración, Trump está haciendo esto, y yo le preguntaba, ¿y a quién crees tú que beneficia o perjudica esto? ¿Esto beneficia o perjudica el tema migratorio? Y no me supo dar respuesta. Yo le decía, bueno, si el presidente Trump estaba diciendo que quiere deportar a todos los inmigrantes ilegales porque son criminales, porque son vándalos, porque hacen mal al país y están haciendo estas cosas, ¿a quién crees tú que va a perjudicar? Esto no va a ayudar a mejorar la imagen de los inmigrantes, más bien deteriora la imagen de los buenos inmigrantes, porque personas maquiavélicas que están siendo financiadas por fundaciones antidemócratas, gobierno de Trump, están creando una mala imagen, y el ciudadano norteamericano que estaba escuchando al discurso de Donald Trump está diciendo, ¿sabes qué? De eso es que está hablando Trump. Esa gente mala es la que queremos sacar. Entonces, básicamente, si el Partido Demócrata quiso minimizar la gestión política de Trump, al contrario, más bien ha subido en las encuestas porque está haciendo y está reforzando lo que ha prometido en la campaña política, y es expulsar a todas estas personas. En los reportes de la Casa Blanca hoy dijeron, han aprendido aproximadamente más de 400 personas, de los cuales 320 aproximadamente tenían prontuario criminal. Asesinato, habían sido deportados, o sea, entonces básicamente lo que se estaba haciendo fue justificado. Ahora, ¿cómo inicia todo esto? Porque esto lo agarraron, el tema migratorio lo agarraron de bandera política, pero ¿cómo inició todo esto en California? Bueno, inicialmente ellos tenían una orden judicial para hacer unos allanamientos a unas empresas por lavado de dinero, narcotráfico, evasión de impuestos y una cantidad de delitos. Ahora, estas empresas empleaban un montón de inmigrantes indocumentados. Llega el FBI, llega el Homeland Security y, por supuesto, llaman a ICE para que apoye la gestión porque habían inmigrantes indocumentados. Ellos hacen su operativo, hacen su allanamiento y obviamente ICE también agarra a los inmigrantes.
¿Qué pasó? Que el sistema, el gobierno de California aprovechó esto como bandera política y dijo, no, vamos a sacarle filo a esto y vamos a vender esto como que esto es el ataque contra los inmigrantes. Y bueno, y ya lo demás es historia. Guillermo, ¿qué dices tú de este tema? ¿Qué es lo que está pasando? Tu lectura. Bueno, sabes que yo honestamente pienso que esto es muy distinto a lo que a las protestas que se vivieron hace mucho tiempo con respecto a las de Black Lives Matter y todo esto que pasó cuando fue la muerte de George Floyd. Yo considero que estas demostraciones son diferentes porque hay un problema y es básicamente una situación geopolítica que incluye el tema de lo que está pasando en Argentina y de lo que está pasando en Venezuela, y prácticamente es como una crisis que observo que está sucediendo a nivel mundial, que es, en este momento hay una orfandad ideológica de este tipo de movimientos, donde, por ejemplo, el movimiento de Donald Trump se planteaba como una alternativa de derecha y en realidad no lo es. El movimiento MAGA es una respuesta antiizquierdista al avance del izquierdismo en el Partido Demócrata. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre esta situación de conflicto entre Trump y Gavin Newsom, el Partido Demócrata está tratando de posicionar a Gavin Newsom como un posible candidato para la hora de las elecciones. Pero Trump no ha sido el presidente que más inmigrantes ha deportado, el problema es que hay una situación discursiva donde la agresión del discurso y la propaganda en diferentes niveles, tanto de la administración de Trump per se, como de influencers de derecha, opinadores políticos y este tipo de personas a lo largo de Estados Unidos en el contenido en inglés, han generado una situación donde hay personas que legítimamente están protestando y esto ha sido capitalizado por estos movimientos de izquierda que son que están infiltrados en muchos países y que son un cáncer que ha proliferado tremendamente después del COVID y antes del COVID, y no hay una alternativa distinta en el resto del mundo salvo Javier Milei. Javier Milei es la única persona que está ofreciendo más libertad para esto. Ayer veía a un influencer político que se llama Matt Walsh, que hace contenido de política aquí en Estados Unidos, y él hablaba de que la lectura de su programa era que Estados Unidos está lleno y era el momento de cerrar la puerta. Y eso es la idea más ignorante que se puede decir en el mundo, porque el rival geopolítico de Estados Unidos lo triplica en población y en un territorio de masa similar. Entonces, en Estados Unidos no se planea entonces construir nuevas ciudades, no se planea que haya crecimiento demográfico. Entonces, lo que hay es un sistema que no está respondiendo al mercado de migración que existe en el mundo, que ha sido una constante que ha pasado a lo largo del proceso de Estados Unidos como país todo el tiempo. Pero ahora que Estados Unidos es una potencia en crisis y que tiene un adversario que rompe las barreras ideológicas, que es como China, que tiene un sistema comunista para internamente, pero que logra apalancar los mercados y que no es un rival pobre. China puede hacer movimientos en el mercado, tanto económico como político, que necesitan definiciones ideológicas. Y ahí es donde yo creo que, por ejemplo, el ejemplo de Javier Milei es importante. ¿Cuál es la propuesta de él para Argentina? Más libertad. ¿Cuál al final ha sido la propuesta de Donald Trump para Estados Unidos? Más Estado. Porque por un lado te dicen, mira, vamos a anular el Departamento de Educación, pero por otro lado estás contratando una cantidad enorme de funcionarios de inmigración como si fuese el problema número uno de los Estados Unidos, y no es cierto. Estados Unidos está enfrentado a muchos otros problemas. Una de las propuestas, de las promesas de la administración Trump al principio era que la guerra de Ucrania se iba a acabar pronto, y ese conflicto volvió a enardecerse. Entonces yo creo que hay que hacer definiciones en el hecho que el trumpismo se ha convertido en un movimiento antiizquierdista. Y eso orfana a las personas de derecha, las personas que estamos tratando de promover ideas de libertad. Bueno, ahora le tengo que preguntar a mi amigo periodista, más adelante vamos con el tema estoy tratando de montar la foto, eso fue lo que te mandé en el WhatsApp.
Hurtado. Las fotos de tus libros para hacerle promoción un poquito, hablar de ellos, pero nada, tengo que esperar a que esté respondiendo para ver cómo lo logro hacer, porque debí haberlo intentado y no lo vi sino hasta ahora. Leandro, yo siempre tan disperso, Leandro. Eso no es nada raro en mí. Es que intento hacer mil cosas, tenía la puerta abierta, la luz no le había prendido, no sé qué me... No, Es que todo no se puede, está bien. Por suerte. Por suerte que sos humano y no inteligencia artificial, Alejandro. así mismo es. Fíjate, y el tema de la inteligencia artificial la voy a conversar más adelante también con usted y sobre todo con Eduardo, que está siendo utilizada con estas redadas, es decir, la gente está subestimando el poder de la administración y del gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, temas para adelante. No quiero, antes de entrar en Argentina, dejar que me des tu opinión de esto que está pasando, incluso Colombia, porque parece como una movida que pudiera hacer ver que los malos están ganando terreno, a pesar de que, bueno, lo que pasó en Argentina nos alegra muchísimo. A mí me encantaría que no la dejen en la Casa de la Constitución, de la Avenida Constitución, creo que es allí, sino que la metan en barrotes, así, la reja a Cristina, pero son pequeñas victorias que uno tiene, ¿no? Ahora, esto que está pasando, ¿cómo beneficia a este grupo comunista de la izquierda radical que tanto daño nos ha venido haciendo y que nos sigue haciendo, Leandro? Bueno, varias cosas. Primero, escuchaba atentamente, vandalismo merece condena. Y cuando se mencionaba por ahí de deportaciones con prontuario o con causas criminales, son correctas. Lo que pasa acá, yo, bueno, analizándolo en el mundo, me parece que es hora. Por ahí se mencionaba Javier Milei en Argentina, si querés sumamos a El Salvador y a Estados Unidos mismo, es hora de que las democracias occidentales que están tomando fortaleza se unan para una condena firme a las tiranías, ¿no? Esto lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, porque si bien uno le parece correcto que legalmente se deporte a quien tiene prontuario o causa criminal, hay que ver qué hacemos con los que generaron todo esto y lo siguen generando, ¿no? Porque acá el combate tiene que ser a los tiranos mediante una especie de ahogo y cortar el oxígeno, porque para ilustrar,lo de alguna forma, desde ahí todo lo que tenga que ver con alianza, con acercamiento, cuestión vincular, bueno, ahí está el eje de la cuestión. Y además, también considerar, como lo hablamos hace mucho, Alejandro, que no es solamente una cuestión de unirse y accionar contra los tiranos, sino también tener en cuenta que a la larga o a la corta esto va a terminar debilitando a las democracias en Occidente y en Europa. Entonces hay que trabajar por eso, porque también es cierto que hay seres humanos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, etcétera, que no tienen prontuario y que no es una cuestión de turismo, el exilio, sino que es producto de una necesidad de irse porque corre riesgo la vida, porque no podés comer, porque has tenido antecedentes de ser preso político, porque corre riesgo tu vida. Entonces, todo esto me parece que tampoco puede quedar a la deriva, ¿no? Y además, tú sabes, Alejandro, de cuál es mi pensamiento. Que todo lo contrario a no estar de acuerdo con muchas cosas del presidente Trump, pero sí yo creo, yo siempre he hablado bien en cuanto a todo lo que tiene que ver con cortar la industria de la guerra, etcétera. Pero quiero decir, me parece que ya estamos a tiempo de lograr el asfixio, perdón por el término, pero cortar el oxígeno a las tiranías. Y indirectamente sobrevuela muchas cosas que, bueno, tú muchas desentrañas a través de las transmisiones, pero quiero decir, a veces se da respaldo a seres humanos que apoyan causas que están lejos de lograr un cambio real. Y esto también es ir por el mal camino y permitir que
Lo pongo en pocas palabras para no ponerla en las tuyas, ¿no? Estamos de huevos ligados ayudando a políticos, supuestamente oposición, a ONG, supuestamente oposición, que lo que hacen es cohabitar y llenarse los bolsillos y seguir adelante sin importar Total. la ciudadanía. Hurtado, ¿qué tan infiltrado está el chavismo en los movimientos radicales de Estados Unidos? ¿Qué tan infiltrado está este castrocomunismo en lo que está pasando en Colombia? ¿Estamos viendo una nueva forma de activismo importado? Totalmente, mira, a la extrema izquierda no se le puede combatir con, como dice el amigo aquí, con una derecha suave o centro derecha. Hay que ser radical con ella. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el socialismo del siglo XXI y el comunismo del siglo XXI disfrazado de dictadura científica. La dictadura científica, como su palabra lo dice, científica, tiene un plan, una estrategia. Y lo que está haciendo el presidente Trump es básicamente mató la democracia del siglo XX y está generando una democracia del siglo XXI. Hay que combatirla con fuerza. Como dice el señor Milei ahí, los zurdos, y ya ustedes saben el resto de la palabra. Entonces, aquí tenemos infiltrados los protestantes legales, no sabemos si son parte de ejércitos paralelos, células pasivas, terrorismo doméstico. Son personas que están, no todo la masa que va a las marchas, pero hay líderes estratégicos que saben hacer su trabajo y que están siendo bien pagados. Entonces, la avanzada del comunismo no se puede combatir con diálogo. A la dictadura científica hay que derrotarla con estrategia y con contundencia, obviamente dentro del marco legal, ¿verdad? Estamos viviendo una guerra simétrica, una guerra proxy, es decir, el Partido Demócrata o los entes que el globalismo están mandando utilizan la inteligencia emocional y mandan a otras personas a luchar bajo una bandera política, en este caso están utilizando la migración, pero básicamente es un sabotaje hacia el actual gobierno. Entonces, cuando el compañero dice aquí que estamos llevando una metodología política anti-izquierda, bueno, yo diría que tiene que ser anti-superizquierda, porque a esta gente no se le derrota con diálogo, y lo sabemos porque tenemos 25 años de experiencia en esto, sabemos que el diálogo no resulta, así que venimos del futuro y confíen en nosotros, a esta gente hay que darle duro. Entonces, lo que describes de Colombia, Colombia desde hace tiempo es un país de alto riesgo. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de Colombia? Que hay un fenómeno que se describe y es la indefensión aprendida. En criminología, cuando abordamos estos conceptos, a veces decimos que la normalización del crimen, y lo hemos visto aquí, mucha gente normaliza o piensa que lo que están haciendo estos vándalos en California, en Chicago, en otras regiones, que es destruir, vandalizar, robar, eso es normal, eso es un crimen pequeño, menos de $1,000 si tú robas en California, menos de $1,000, es ok, es un crimen, es un misdemeanor, es un crimencito, eso está bien, no lo vuelvas a hacer. ¿Qué pasa en Colombia? Me ha pasado últimamente. Yo hablo con los colombianos y me dicen, bueno, sí, eso fue una bomba, pero fue a 2 cuadras de donde yo estaba. ¿Qué pasa? Que como el crimen es cotidiano, lo viven a cada rato, ya eso no es novedad y para ellos eso es normal, han normalizado. Pero recordemos que en Colombia en el 2020, en el próximo año son las elecciones y ellos quieren asegurar de eliminar cualquier contrincante político y sabemos que lo están haciendo a la fuerza y lo que me preocupa es que anteriormente los altercados o las incidencias de seguridad, ellos hacían algo y esperaban que todo se calmara y lo volvían a hacer de nuevo y así iban induciéndose caos. Ahora no. ¿Por qué? Porque tienen impunidad del presidente, que es el primer delincuente. Entonces, cuando tú ves que el primer ataque ocurre hoy y mañana vuelve a ocurrir otro ataque y en un mes ocurren 20, 15 ataques, tú dices, bueno, obviamente que tienen licencia para delinquir y no pasa nada. Y lo vimos ahorita con el presidente básicamente diciendo, bueno, pero es que es un menor de edad, pobrecito, hay que someterlo a terapia y todas esas cosas. Entonces, bueno, adelante. No, estaba parafraseando a Petro hablando del niño, que era el futuro de la patria, un delincuente asesino. Evidentemente que es el futuro que él quiere para la patria colombiana. Para poder controlar. Ese video lo saqué de tu WhatsApp, de Eduardo Hurtado, es de un ataque a la policía de la FARC, a la policía del Cauca. Ver estas imágenes, yo lo estuve oyendo, no les voy a poner el audio, están atrincherados en ese hueco y, bueno, un sinvergüenza de eso de la FARC, de lo que respalda Petro, nada, les tira una bomba, no se matan porque un dron.
fue un dron, dijiste, Eduardo. Un dron, es un dron. Es un dron Ah, el que los está buscando en una estación de policía y se metió el dron ahí y explotó. imagínate, se salvan porque está la puerta ahí y no mueren, creo que ninguno de los que estaban allí. Pero ver estas imágenes de Maro, igualmente, es doloroso porque es sistémico, estaba dormido, realmente no es que retrocedimos a los 80, no ha salido, y creo, de esta situación porque los mismos políticos le han dado prebendas, ¿no? Eso de permitir una negociación en Cuba, negociaciones de paz realizadas en la isla de Cuba, después permitirle la sociedad y las instituciones a esos malandros y que paz a ocupar cargos políticos importantes sin ni siquiera medirse. Entonces, han sido responsables nosotros los venezolanos hemos sido responsables porque seguimos llevando a esta gente en votación tras votación y no nos damos cuenta del daño de lo que ha sido el cambio de este socialismo del siglo XXI, que han llegado al poder y para sacarlos tiene que ser a trompicones, no puede ser a actas, a esperar que la comunidad internacional actúe, nada que ver. Entonces es muy delicado porque seguimos sin aprender, Ildemaro, y yo creo que esto es una apreciación mía, o nos ponemos los pantalones como sociedad, como institución, como país, como comunidad que quiere la libertad, o a esto nos vamos a tener que acostumbrar, Ildemaro. No, definitivamente, Alejandro, como tú estás diciendo, o sea, y esto quiero acotar en base a lo que estaba diciendo el señor Hurtado, que esta es mi diferencia. Yo creo que como les decía, es un momento donde es importante hacer las definiciones ideológicas, porque si hay una cosa que moviliza masas y que mueve seguidores, es la pasión que que las ideologías generan en la política. Y cómo tú te das cuenta cuando una ideología es expresada frente a ti, que tú te identificas con ese set de ideas en particular. Porque yo creo que el concepto de un movimiento antiizquierda es equivocado? Porque el antiizquierdismo no es derecha. Y eso es la diferencia que quiero hacer aquí, porque, por ejemplo, hemos escuchado 1 millón de veces que el nazismo y el fascismo son la derecha. Y esos eran los movimientos antiizquierda de la época de los años 30. Fueron movimientos que, así como hoy mismo, y quiero diferenciar tanto a Nayib Bukele como presidente, como a Trump, como a Milei, porque son tres bestias distintas. Dos de ellas se parecen, pero una es extremadamente diferente. ¿Cuál es el que es diferente? Javier Milei ha traído para Argentina una propuesta en base a la libertad del individuo. En Estados Unidos es el país que es, porque los hombres que fueron los padres fundadores que crearon esta nación, establecieron una cantidad de derechos fundamentales, que es lo que nosotros conocemos como el Bill of Rights, que es donde se establecían todas estas libertades que venían al hombre entregadas desde el momento de su nacimiento. Entonces, estos valores fundamentales eran tan sólidos que han permitido que esta sociedad se haya podido gestionar en una sola constitución con un sistema de cheques y balances que evita la generación de tiranías. En estos otros países como los nuestros, como Venezuela, como Colombia, no ha existido esa situación donde la ideología creó ese sistema basado en cheques y balances y en una serie de valores fundamentales que todos acordamos como sociedad que permitan que eso sea inalienable, sino que cada gobierno que viene a raíz de las mayorías avasalla y implanta una nueva verdad. Entonces, es importante darnos cuenta que esta situación que, por ejemplo, está pasando con la administración Trump, donde hay muchas cosas que en el sistema de cortes se están objetando, claro que hay un componente ideológico. Hay jueces que son de izquierda, eso no lo vamos a negar en ningún lado. Pero también hay situaciones de debido proceso que la razón por la que el debido proceso está ahí es para que no haya autoritarismo, es para que las personas tengan derecho de defenderse en una república civilizada. Entonces, cuando tú tienes un montón de personas protestando en la calle, tú como autoridad, como el Estado,
no puedes permitir ni que suceda lo que sucedió en Seattle hace unos 3 4 años, que se les permitió a un montón de izquierdistas y activistas de Antifa conquistar el downtown de la ciudad, pero tampoco puedes militarizar y quitarle al gobernador el estado, la capacidad de movilizar a la Guardia Nacional utilizándola a tu voluntad porque tú estás asumiendo una información en base a que hay unas personas protestando en contra de una política tuya. Quería solo hacer la acotación que conozco, he ido 3 veces a Seattle, antes de montarme en el crucero hacia Alaska, es una de las ciudades donde tiene que estar, y he pernoctado allí por 2 días, y lo que se vive en el downtown de Seattle, terrible, más terrible. En el downtown de Portland es lo mismo. Creo que aquí arriba en la costa este también hay una ciudad, no sé si Filadelfia, no sé exactamente ahora, fíjate, pero... Ajá. Alejandro, lo que quiero decir, porque sé que a lo mejor es complicado, es que cuando yo veo, por ejemplo, a la gente que conozco que es de izquierda, que es demócrata, que te dicen, no, pero es que Donald Trump es un nazi, ese tipo de cosas, a mí me molestan esas comparaciones, porque yo soy una persona que he estado muy metido en el tema de la historia. Y yo sé que la administración Trump no va a ser algo como la noche de los cuchillos largos, donde un día agarraron y en una noche mataron a todos los opositores así afines a la oposición del gobierno. Yo sé que Trump no haría algo como eso. Entonces, ¿qué sucede? Que como nosotros, como se está planteando, es una alternativa anti-izquierda, pero nosotros no estamos hablando de libertades, las personas no entienden, ok, si estamos hablando de libertades, ¿por qué no estamos mencionando o aportando la solución de hacer una reforma migratoria que le permita a más personas venir, sino que la línea que se está bajando en los comunicadores de derecha, aquí en Estados Unidos, es Estados Unidos está cerrado y no hay más espacio para nadie? Eso es un análisis totalmente miope de la realidad, porque simplemente tienes que pararte afuera de un Home Depot para darte cuenta que hay mucho más trabajo que gente. Y no tiene que ser en cualquier Home Depot distante a tu casa. Nosotros que mismo No, para nada. Entonces, hay son cosas como la construcción, la agricultura. Yo interactúo con muchas personas americanas producto de mi línea profesional y el joven americano no le interesa irse a un campo, agarrar 12 horas de sol para hacer un trabajo. Que hay situaciones que son irregulares y que por supuesto el tema de cruzar una frontera ilegalmente no debería ser la razón. Está bien, pero tampoco podemos igualar a la persona que cruza una frontera, que no es lo correcto, no es algo que yo apoye, no estoy de acuerdo con eso, pero tampoco se puede comparar con un violador. Sí, pero bueno, por ahí creo que caído a golpes verbales, porque hablaste de protesta y no la vandalización, que además debemos condenar y lo hacemos desde este No, que espacio. también ocurre, 100%. Bueno, por allá es vandalización, es decir, Totalmente. quemar bandera, pegar a la policía y saquear, eso no es una protesta y no es una protesta pacífica. Fíjate, Delito. ¿ah? No, que es delito. Eso es un delito aquí en la Claro. Constitución. Y todos estamos de acuerdo con eso. Ajá. ¿Qué papel, Leandro Gasco, ha jugado el kirchnerismo en la protección, encubrimiento, expansión del chavismo en toda Latinoamérica? En Argentina sabemos que hubo tanto tiempo y bueno, ahora comienza con el gobierno de Milei, pues a verse algo de justicia, que es el caso de Cristina Fernández, ya sentenciada a 6 años, que debió haber sido muchísimo. ¿Qué nos cuentas de esto? No, fundamental para la expansión, para la consolidación. Lo que pasa es que hay patrones que coinciden, ¿no? De hecho, no es extraño que Petro de Colombia, que tiene prontuario, y ahí yo, en el caso Colombia, déjame hacer un concepto chiquito, porque uno menciona a la izquierda colombiana, en realidad, si querés, persiguen una causa izquierdista, sobre todo los guerrilleros y los partidos o el presidente prontuariado de ex M19, que sí nos deja claramente una definición de mancomunión entre lo diabólico y la izquierda.
en Colombia hubo una comisión de verdad para analizar todo lo que tú recién señalabas. Casualmente, todo tiene que dictaminarse desde La Habana, que es quien financió y adoctrinó. eh, Hay que tenerlo en cuenta. Y después, cuando algún representante de la fuerza pública o con conocimiento de las causas de tortura, porque ahí hay militares que no solamente fueron torturados, sino hasta violados por los guerrilleros, una vez capturados, y todas esas causas que son de asientos y que son absolutamente perversas y diabólicas, no se las dejó entrar cuando se empieza a hacer la comisión de la verdad. Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de situaciones, lo mismo que es inaudito que La Habana sea quien disponga cuestiones de paz cuando es la que genera la guerra. Y con respecto a Colombia, las noticias recientes que hablan para una convocatoria mañana de la Reserva Pública de los Veteranos, por lo que pasó con el senador ya casi asesinado prácticamente, porque si bien está peleando la vida, el Estado es absolutamente crítico, Uribe. Hay que decir esta situación porque lo que se genera también cuando Petro ve que el pueblo está en la calle, que ya el año pasado lo estuvo, yo lo viví, yo lo vi en masa, cuando esto se genera, lo que quieren hacer es generar pánico y miedo para que nadie se una, y lo que busca él es eternizarse en el poder, más allá de que merecería este tiempo un examen toxicológico, que no lo digo yo, se dice a voz del pueblo constante, Petro, ¿no? A ver No, qué capacidad tiene para de gobierno. Pero bueno, voy con lo de Cristina porque me fui por otro lado. Dale, responde Cristina, pues. No, sí creo con el tema del chavismo. Igual quiero decir que como hablamos de castrismo, que se maneja una inteligencia a un primer nivel, también habiendo penetrado en su momento con la inteligencia de Venezuela, el chavismo también no duerme y sigue haciendo a nivel de inteligencia un montón de cosas. Por eso también yo le digo al presidente Milei, déjame decir una vez más, que tome fuerza, que vuelva a la esencia y a los jóvenes que no iban por un interés y que también tiene que cuidarse él. Hoy hay una diputada que es de la Libertad Avanza, aunque está distanciada, pero sigue dentro del partido, que tiene una pareja que creó un canal de televisión y que está sindicado como chavista por haber sido el abogado que protegió los intereses de PDVSA. Quiero decir, no lo generalizo, pero quiero decir que se meten en todos los lados. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque después me decís, Cristina de Kirchner ahora va presa, qué bueno. Sí, está buenísimo. Milei dice que celebra esto, yo también lo celebro, pero quiero decirles que ella va a ir seguramente presa si está 4 días en una propiedad VIP de un complejo, después va a ir a su departamento de 6 ambientes y en el día de hoy, cuando todavía no se presentó, porque tiene 5 días para presentarse ante la justicia, en el día de hoy está bailando en el balcón con militantes pagos y haciendo un baile que es absolutamente ridículo, pero que muestra cómo se manejan las cosas, porque la causa de administración fraudulenta, de corrupción, de lavado de dinero, cuando los fiscales dicen en su momento, que después se lo baja, que era jefa de una asociación ilícita, que se pedía 16 años, después 12, y ahora quedaron en 6 años, va sin tobillera, con custodia policial como presidente y a un departamento en el que puede manejarse por las redes sociales, salir por el balcón para saludar a la gente paga de los sindicatos, que no es voluntaria, es gente paga que por militancia van ahí. Entonces, sí, es un acto de justicia para el mundo que después de 9 años la Corte decide fallar casualmente porque ella estaba buscando fueros como legisladora provincial. Entonces ahí empieza a actuar más rápido la Corte. Que el cambio de época tuvo que ver, sí, tuvo que ver, pero la justicia acá, como la mayoría del país, es terriblemente corrupta y no se pueden esperar 9 o 10 años para que algo se produzca, porque entonces la justicia es lenta, no sé hasta dónde es justicia.
Y los ciudadanos, pero bueno, yo me quedo con esto que dice Molly, o escribe aquí en el chat, sabemos que Cristina no pisará la cárcel, yo coincido 100% contigo, pero al menos fue condenada, está humillada, es una ladrona, esto al menos es algo, y claro que le debe doler la vieja corrupteza, y yo te voy a decir una vaina, lo vivimos en el COVID, el encierro, a pesar de que yo no estuve porque tenía que trabajar como reportero en la calle, pero estar en la casa metido una semana es una tortura china. Tú puedes, cuando escoges hacerlo, pero cuando es obligado que no puedes moverte, por lo menos es algo moral. Pero bueno, quiero aprovechar tu presencia, Eduardo, que no todo el tiempo tienes la posibilidad de acompañarnos, para que me hagas un resumen completo, a ver si puedes, regional, de lo que está ocurriendo. ¿Qué significa? Y para poner algunos puntos en contexto para que no se queden por fuera, ¿no? Que ahora Venezuela está en la lista de alto riesgo de lavado de dinero para la Unión Europea, ¿no? ¿Qué consecuencias concretas puede traer esto? Porque vemos muchas acciones, pero para mí ineficaces. Ahora, ¿crees que de verdad por fin la comunidad internacional, esta pregunta es ingenua, es sarcástico el tono, por fin está dejando de tolerar al chavismo? Bueno, no es que lo están dejando de tolerar, eso se debe a presiones de los Estados Unidos. Y el tema del lavado de dinero, nosotros en las Fuerzas Armadas decíamos siempre, la guerra la gana el que más dinero tiene. Y vamos al caso de Colombia con cómo capturaron a Pablo Escobar Gaviria cuando le cerraron el chorro de dinero. Entonces, es lo que están haciendo, ahorcándole de manera, entre sanciones administrativas al gobierno de Venezuela todo ese chorro de dinero. Pero ¿qué pasa? Que cuando esas sanciones administrativas se implementan en Venezuela, el que sufre es el pueblo, porque el dinero que ellos hacen es dinero ilícito, dinero de narcotráfico. Entonces, eso no lo controla. Como tú puedes poner una ley, bueno, no vas a vender droga o no vas a lavar dinero, y quién lo cumple. Si todo eso es ilícito, nadie lo sabe. Entonces, claro, al identificar todas estas organizaciones, que estos lazos, estos aliados estratégicos que están lavando dinero en España, que es un paraíso fiscal, todo el mundo se va para España, y España los escoge. Cuando llegas a España, entonces te dan tu pasaporte español con tu cuenta en el banco y tus tantos millones de dólares de tu soborno, ¿verdad? Esa es la dinámica que está jugando España. Además de que es el puente de América para llevar cualquier cantidad de cosas ilícitas, ya tú sabes a qué me refiero, y desde España se distribuye. Eso es súper ideal. Por eso que España es una región estratégica, además por la parte geopolítica, el idioma, el español y todo eso. Los países que no quieren estar en conflicto con Donald Trump se abocan a la lucha antidroga, a la lucha anticorrupción, y por consiguiente dicen, mira, yo te quiero mucho, Venezuela, pero mi amigo es Trump en este momento. Entonces yo no me quiero meter en problemas. Por este periodo presidencial yo me voy a hacer el que no sé nada. Pero también vamos a ver algo, porque estamos hablando de cantidades de dinero y cantidades de personas involucradas en este tipo de fraude. Hay una estrategia en criminología que la llamamos darle un hueso al perro. Yo digo que capturo una tonelada de droga, meto a preso 5 o 20 personas y le digo al jefe máximo que estoy combatiendo el narcotráfico, pero por otro lado lo estoy permitiendo. Entonces a mí me da mucha risa cuando yo veo a España que dice, capturamos un barco de droga que venía de Venezuela. Así, y cómo sabemos que realmente es droga y que la incineraste y que hay un proceso administrativo correcto. Entonces, bueno, eso yo no creo que esa vaya a ser la manera, porque esa manera no es que no sea efectiva, pero se tarda mucho tiempo. Y el régimen venezolano, si saben algo los cubanos en la asesoría, es a darle la vuelta a todos esos sistemas, porque es una ramificación global y tienen cómplices en cualquier nivel, inclusive en los Estados Unidos. Entonces, que Estados Unidos, cuando Estados Unidos realmente decida acabar con esto, lo acaba. Así de sencillo, sin necesidad de ahorcarlo, simplemente lo hace. Lo ha hecho y lo ha demostrado, y no tiene que pedirle permiso a nadie. Yo sigo pensando que Estados Unidos no ha hecho nada porque no hay a quien entregarle el país. Así de sencillo. Hay un vacío de poder que nadie... Y lo poco que se hizo, entonces ni siquiera quieren reclamar, no se quieren juramentar, no quieren nombrar comitivas, no tienen plan. O sea, entonces Estados Unidos dice, ok, está bien, yo te voy a ayudar, pero ¿a quién ayudo? No hay nadie en la casa. Volviendo un poquito a lo que decía, muy importante que decía el amigo Indemaro, que es un muchacho sumamente inteligente, historiador. Los procesos de seguridad y defensa son claros. La seguridad no se mide por la intención, sino por los resultados. Cuando vemos, por ejemplo, en California, la activación de los organismos de seguridad federal y todas estas cosas, tú como empresario,
si tú dices, bueno, yo voy a esperar que el gobernador actúe, mientras tanto, que me destrocen mi negocio. ¿Cuál es el impacto de eso? Entonces, como ciudadano, yo digo, a mí no me importa que el presidente actúe o que o sea, alguien actúe porque yo necesito resguardar mis activos, porque eso me costó dinero. Entonces, el daño que ha ocasionado esto a la economía californiana por no actuar a tiempo, mira, si algo no tenemos en este periodo presidencial es tiempo. Y a esto hay que meterle pasión, porque si algo tiene los comunistas es paciencia, estrategia. Entonces, la gestión estratégica es sumamente importante, ¿no? Imagínate tú, de toda esta cantidad de gente que entró, que han dicho que hay terroristas, que hay células pasivas, que no lo pongo en duda, imagínate tú el año que viene, el Mundial de Fútbol. ¿Tú te imaginas el impacto de un active shooter en un estadio o de un explosivo, como ha pasado en Colombia? El impacto y el prestigio para los Estados Unidos y la imagen política de Donald Trump si esto sucede. Entonces, este año es un año de depuración de Pudiera todo ser un eso. escenario como de Múnich, igualmente. Bueno, exacto. Tú que eres historiador lo sabes. Entonces, aquí tenemos que desafortunadamente ser apasionados, pero estoy de acuerdo contigo, más no fanáticos, ¿ok? No tenemos tiempo para eso. Entonces, otra cosa que tenemos que entender es que en muchas regiones son militares haciendo política, por consiguiente conocen el arte de la guerra. Y cuando nosotros o los políticos, lo que hacen la política, quieren combatir y enfrentar a estos militares haciendo política, no tienen vida porque se los llevan en estrategia. Si algo saben los militares es ser disciplinado, hacer caso, comunicación, disciplina, todas esas cosas que conglomera el arte de la guerra y de la lucha. Mientras que el político es la diplomacia. Mira, vamos a conversar, vamos a dialogar. Sí, vamos a dialogar, pero por atrás te están metiendo el cuchillo, te están metiendo agentes de contrainteligencia, te están metiendo agentes de inteligencia, te están luchando contra ti con un montón de estrategias tácticas que tú como político piensas que todo es diplomacia, y ahí es donde te friegan. Entonces, no, tenemos que entender que no estamos luchando contra unos niños de pecho que son políticos de carrera, que aman la diplomacia, la cordura, el diálogo y todas esas cosas. No, cuando ellos te piden diálogo, Alejandro me va a decir aquí el por qué, es porque están comprando tiempo para fregarte más adelante. Y eso es así. Así mismo es. Les pido rapidito unos segunditos para hacer publicidad, ya los incorporo nuevamente y quiero hablarles de la necesidad de pues ponerse al día, sobre todo aquellos que necesitan traducciones certificadas. Esta es nuestra opción de nuestro aliado traduce.us. Ahí lo tienen, son traducciones certificadas, ellos trabajan las 24 horas del día, pues es rápido, seguro y además muy sencillo. Pueden meterse en el sitio web, simplemente hacer contacto, les responden. Es muy seguro, de verdad. O llamarlo a este teléfono si desconfía, 1-888-378-1368. De verdad, es lo más económico que hay en el mercado actualmente. Lo están usando abogados paralegales, imagínense ustedes, paranormales y notarios. Traduce.us, se lo recomiendo con los ojos cerrados. Y si quiere hacer algún negocio, tiene a nuestros amigos de Miguel Romer y todo su equipo de Max Trainer, de Tax Trainer Internacional. Tengo el Max Romer metido en la cabeza. Vean. En todos los detalles de Miguel Romer y todo su gran equipo. Ilemaro, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con esto que estaba diciendo Eduardo Hurtado. Ya han visto por allí los libros, lo voy a volver a poner ahorita. No entiendo cómo ponerlo más pequeño, así que les tapo la cara a todos, pero lo pueden pedir. Eduardo, sé que está muteado, pero todos esos libros todavía los pueden pedir en Amazon. Sí, señor, están disponibles en Amazon en inglés, español e italiano también. Ok, a esto se dedica Eduardo Hurtado, así que ya lo voy a poner mientras responde Ildemaro Serpa. Ildemaro, fíjate,
hablan de Sí. ganar tiempo y lo que hacen estos diálogos, estas negociaciones, este pacifismo, no votas en el terreno, vamos a conversar, los vamos a obligar, los vamos a arrinconar, todas estas papudeces, pues yo creo que el chavismo, el castrocomunismo, los malos de la película, la Legión del Mal, están mutando, ¿no? Y creo que es como una nueva estrategia. La estamos mirando, la estamos viendo y la estamos entendiendo. O estamos comiendo caca. Bueno, no sé si estamos comiendo caca todavía, pero a lo mejor nos las estamos poniendo en el plato. Mm. Y yo creo que el proceso argentino tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Y lo traigo a colación porque de verdad me gustaría que lo que quede de mi participación en el programa hoy es que se vea que el tema ideológico es sumamente importante. Obviamente que los puntos que comentaba el señor Hurtado eran súper importantes, sobre todo los puntos del tema del elemento táctico estratégico de toda esta situación. Pero esos son puntos que a veces son un poco más complicados de hablar para los que no son entendidos. ¿Qué pasa? Estas personas, hay un politólogo argentino que se llama Agustín Laje, que él fue un elemento muy importante en todo lo que es el fenómeno político de Javier Milei. Ellos en Argentina, el fenómeno político de Javier Milei se viene cocinando desde hace 8 o 10 años antes de Javier Milei llegando siquiera a la diputación. ¿Y qué ocurre? Ellos entendieron que el socialismo y la izquierda, el Foro de Sao Paulo, todos nuestros enemigos, todas estas personas que son nuestros enemigos y así hay que verlo, no son adversarios, son enemigos, porque ellos van, persiguen, asesinan y encarcelan. Eso tiene que quedar demasiado claro. Estas personas, nosotros no podemos sentarnos a jugar el juego con ellos como lo ha hecho perdón, No, como lo ha escucha. hecho esta... Tuve un lapso tipo Alejandro. Em, como lo ha hecho la oposición venezolana o como lo ha hecho lo que Agustín Laje, el politólogo argentino, ha nombrado la derechita cobarde, que podrían ser esta gente de la oposición chilena, Mauricio Macri, María Corina Machado, todas estas personas que se autodenominan, que no, a veces les da hasta miedo decir que son derecha. ¿Y por Es qué que no les da son de miedo? derecha, es que no son de derecha, son de No, pero izquierda. fíjate que aquí es donde vienen las acepciones importantes. ¿Por qué les da miedo asociarse con la derecha? Porque como la izquierda ha mantenido el dominio de la batalla cultural durante demasiado tiempo, la izquierda tiene el sartén por el mango en este momento y tiene lo que es el control de la discursiva de todo el debate. Entonces, ¿qué pasa? En los 60, la izquierda generó esta estrategia que se ha ido... em, develando y aplicando en las últimas décadas en Occidente, y esto fue desarrollado por puras personas que eran sociólogos y eran lingüistas. Y esto se aplicó en una batalla cultural. Esa batalla cultural nosotros como derecha la estamos perdiendo y están apareciendo los movimientos reaccionarios, que son los movimientos antiizquierda como el movimiento MAGA. El movimiento MAGA tiene, por ejemplo, una herida de muerte en un plomo en el ala desde el momento del nacimiento, porque pudiendo haber sido un movimiento de derecha que reivindicara las libertades individuales de los padres fundadores, está haciendo un movimiento reaccionario de izquierda, lo cual va a permitir que la izquierda modifique su estrategia y probablemente termine llevándonos un pie adelante en esta negociación. María Corina Machado, Mauricio Macri, todas esas personas que son de esta derechita cobarde, esos son unos bates quebrados. Esa gente no tiene ningún tipo de posibilidad de nada. Claro que en Venezuela no ha existido un cambio porque esta gente no tiene la más mínima intención de agarrar el poder. Ellos forman parte del status quo de todo el entramado narcotiránico del chavismo, que viene gestionado por Cuba. Y eso tiene apéndices en todo el mundo. Antifa, Black Lives Matter, todos esos movimientos tienen fuertes vínculos con la izquierda que han sido plenamente demostrados. Entonces, ¿cuál es la clase que nosotros tenemos que entender aquí? Que tenemos que tener sociedades más libres para que nuestra sociedad como tal, nuestros países, no caigan en los romanticismos que cae la sociedad colombiana.
por ejemplo, en la sociedad colombiana el tema del magnicidio es algo plenamente común y aceptado. Ahora mismo no recuerdo el nombre del político, pero Pablo Escobar se hizo muy célebre porque prácticamente mandó a matar a su rival político. No recuerdo si era Gaitán o Garzón, no recuerdo el nombre del político en este momento. Este, y vuelve nuevamente el fantasma del magnicidio a aparecer en Colombia, porque para la sociedad colombiana eso es algo que no genera sorpresa. Entonces, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, este tema de estos riots y de estos alborotos enormes en ciudades demócratas ocurren porque hay una cantidad de gente de la población civil que está huérfana ideológicamente. No son lo suficientemente, no tienen la determinación personal como para poderse unir al movimiento MAGA, porque no se sienten representados de alguna manera, porque pueden ser alguna minoría sexual o de alguna cuestión, o tener algún pensamiento muy liberal para delinearse con una ideología fuertemente conservadora, y se terminan asociándose con estos grupos de izquierda y siendo los tontos útiles de la película, que al final votan por la izquierda, les dan posiciones de poder y nos dejan a nosotros en una posición de vulnerabilidad donde terminamos fuera del perol y afectando el concepto de la democracia como institución y de las repúblicas como modelo para poder gobernar un país. Y allí es donde estamos enfrentados en esta crisis en Occidente, que Luis Carlos Galán, me comenta un muchacho allí en el chat. Ese es el político colombiano que me refería. Em, el tema es que es importante que entendamos que sociedades más libres en América y sociedades más libres en Occidente es lo que nos va a permitir sacudirnos a la izquierda, porque la izquierda siempre va a representar muerte y opresión. Pero es que es dificilísimo verlo, y mira lo que le ha costado a Milei, Leandro. Lo que le sigue costando. Y lo que le sigue costando, ¿no? Porque es que creo que también las sociedades están enfermas, las sociedades están acomodadas, no sé cómo describirlo. Entonces estamos como un ciclo sin fin y es muy cuesta arriba, ¿no? Es la Entonces, cultura, Alejandro. Es La la cultura. batalla cultural. Es Es la la batalla batalla cultural, cultural. porque si algo sabe la estrategia, la dictadura científica, es analizar uno, la programación neurolingüística, cómo le voy a hablar a la gente, y se van a cómo reinventar. conecto el lenguaje corporal y la inteligencia emocional, cómo voy a hacer yo para conectar con las masas. Por eso es que vemos un político que va a un barrio y tiene un discurso, va a los empresarios y tiene un discurso, como puse ahorita en el chat ahí, la cultura se come la estrategia de desayuno, es un proverbio africano. Y aunado a lo que dice el compañero Aldemaro, las instituciones académicas, las escuelas, las universidades han sido infiltradas por esa masa de adoctrinamiento psicológico. Lo que llamo yo también en el libro La franquicia cubana, psicología en masa, ¿no? Adoctrinamiento en masa. Entonces, ¿qué tiene esta franquicia cubana? Bueno, tiene muchísimo dinero, compro una televisora y adoctrino todos los días mensajes subliminales, adoctrino a la gente, películas, novelas y todo eso con una filosofía de adoctrinamiento. Cuando tú prendes hoy en día los canales de informativo en Estados Unidos hispanos, es adoctrinamiento. Es socialismo puro. Da vergüenza. Yo veo las noticias no para informarme, es para estudiar la estrategia de cómo adoctrinan a la gente. Y Eduardo, así lo hago yo con mi esposa, es fascinante en el la estrategia, estudiar la estrategia, sí. Claro, sí. porque además son todos los periodistas, son los anchor, es la estructura, es la propaganda, es una cosa también elaborada. El dueño de la narrativa tiene la razón. Y te explico. Si yo, que he sido testigo, ¿verdad? De empresarios que tienen ahora lo llaman radio TV, ¿no? Que tienen internet y entonces tienen un canal de televisión, y transmiten ahí. Pero resulta que al cabo de un año habían comprado aproximadamente 300 emisoras de radio. Imagínate tú eso. Entonces, cuando tú ves un empresario que de la noche a la mañana monta un negocio que no es tan productivo y todavía no ha arrancado para ser productivo, y tú que trabajaste en televisión sabes cómo funciona eso, y de la noche a la mañana tiene 300 emisoras de radio, bueno, ¿de dónde vino el dinero
quién es el inversionista, obviamente que hay algo oscuro detrás. Pero entonces imagínate tú que la narrativa de esa organización sea una y se retransmita en las 300 emisoras de radio al mismo tiempo con el mismo diálogo. Y yo como consumidor de noticias me quiero informar y lo sintonizo 100 veces y escucho la misma noticia. Y yo digo, bueno, esto es lo que está sonando, esto tiene que ser verdad. Entonces, por eso es que es importante, y siempre lo hemos dicho, Alejandro, de que la gente vaya a la fuente de la información. Porque sobre todo lo que pasa en Estados Unidos, el que traduce la información hace un análisis y emite opiniones, pero no necesariamente eso fue lo que se dijo. Entonces yo siempre voy a la fuente de información, leo en inglés, e interpreto y cuando explico, traduzco literalmente lo que se dijo y que la gente sepa cuál es lo que realmente se dijo. Entonces, eso ha sido una debilidad en la población hispana, aquí por limitaciones de idioma, porque de repente no hablo inglés, entonces yo voy a sintonizar Telemundo, Univisión o cualquier televisión que desinforma. Esas dos. Esas dos cadenas, sí, son muy pocas. Y entonces cuando tú ves la narrativa, tú dices, oye, Dios mío, o sea, ¿qué está pasando? Y tú te puedes dar cuenta lo deteriorado que está Univisión, por ejemplo, y no me da pena decirlo, cuando tú ves que en su programación están dando Chavo del 8, de lunes a domingo, y 2 veces al día a veces, tú dices, ya va, tú me estás pasando un programa. En prime time. Bueno, a mí me encanta. En prime time, el horario más estelar. Exacto. Y tú dices, 2 veces de lunes a viernes, ese es el programa que tú tienes en el siglo XXI, cuando eso tuvo su época, su momento. A mí me encanta, yo todavía lo veo. Pero ya va, espérate, o sea, no tienes algo más moderno. Y cuando tú ves los programas con que adoctrinan a las personas en México, porque muchos programas de esos son mexicanos también, y tú ves el contenido, la información, contenido basura, todo es chisme, todo es desinformación, todo es novelero, todo es esto, tú dices, Dios mío, estamos en el siglo XXI y esto es lo que estamos consumiendo la población hispana. Y el efecto de las cosas que de los nuevos medios. En México es el país donde YouTube tuvo el crecimiento más grande en cuanto a influencers. Y muchas de estas personas, por ejemplo, Luisito Comunica, que es un terrorista de la comunicación. Un youtuber. Mercenario llegó a digital, Venezuela y hablaba de cómo Venezuela era perfecto y todo era excelente. Bueno, ayer pude ver un video de Jimmy Kimmel, que Jimmy Kimmel es uno de los activistas de izquierda más fuertes que hay en la televisión americana, donde él estaba hablando, refiriéndose a Trump, de lo que era hablar presidencialmente. Y tomaron un extracto de todos los presidentes, desde Eisenhower hasta Joe Biden, y luego un fragmento de Trump, manipulando la situación donde los presidentes estaban haciendo un comentario que era alusivo a la ideología de los padres fundadores. ¿Y eso a quién toca? Eso toca al americano que no es un convencido de MAGA, pero que tampoco es un demócrata, que son un bloque enorme, que son al final los que deciden las elecciones y los que ponen a la gente en el poder. Entonces, eso en un marco donde se está planteando una confrontación, por ejemplo, entre Gavin Newsom y Trump, es donde el gobierno falla con una estrategia de política de consolidación, porque no puedes mantener la población dividida todo el tiempo, porque hay personas que no están tan informadas de los temas de política como podemos estar informadas nosotros, pero que lamentablemente van y votan. Y de hecho, Facundo Cabral tenía esta frase que es tan icónica, que es de que él le tenía miedo a los pendejos, porque ellos iban y votaban por personas, y iban y seguían a María Corina Machado desde cuando iba y se montaba y levantaba los brazos y luego se desaparecía en una moto el día que supuestamente el mundo tomaba posesión. O sea, esa gente existe, está ahí y es parte del problema. Así es. Imagina, dice Molly, imaginemos a los niños y jóvenes, y voy a ya ir cerrando, antes de pasar por mi pregunta de todas las noches, ¿no? Pero no te dejaron hablar, Leandro, pero bueno. Dice Molly, imaginemos a los niños y jóvenes que pasan las 24 horas del día pegados al celular, creyendo cualquier cosa que está en TikTok, ¿no? Que les dicen, se creen todo lo que ven y oyen. ¿Cómo combatimos eso? Será fácil, porque además te mezclo esto, porque esto que está escribiendo Eduardo, que yo también lo veo, y lo veo como periodista, pero lo veo como
porque vamos criticando. Mira cómo ahora van a vender, ya uno sabe hacia dónde van, ¿no? Yo, en estos días, lo que está pasando en Los Ángeles, ya tú sabes los reporteros a quienes van a buscar, porque te voy a describir cómo trabajo yo aquí en Estados Unidos. Cuando te mandan a montar una noticia, es decir, a buscarla, tú tienes por obligación, el corazón está allí. Uno tiene las maneras de dar a conocer la noticia, pero yo tengo que buscar a un demócrata, por lo menos vamos a poner a Leandro, y a un republicano, a Eduardo. Y yo tengo que escoger sus opiniones y hacer y construir un reportaje. Tú lo sabes bien porque tú eres periodista, Leandro. Pero aquí no. Aquí se pasan por el forro eso, hablando de la objetividad, y es un dolor, un llanto, una miseria. Entonces exaltan cualquier palabra que dice un indocumentado, ilegal, como lo quieran llamar. Entonces te van vendiendo eso, y si tú no tienes el criterio, como dice Eduardo, de buscar la fuente, de saber qué dijeron en Homeland Security, qué dijeron en la Casa Blanca, y saber que hay noticias y que las cosas no son como te le están pintando, entonces te crees el cuento, porque una mentira repetida 100 veces se te convierte en una verdad. Ocurre lo mismo en la Argentina, ahora en esta dificultad que tiene, como ya tú lo has reconocido, Milei, también para poder construir una nueva narrativa diferente, coño, y cambiarle el cerebro a toda esa gente que come mierda, porque entonces van al balcón a ver los bailecitos a la mujercita esta, que es una delincuente, una ladrona, y que se debe podrir en una cárcel. Bueno, a ver, varias cosas. Por suerte hay algunos medios independientes y por suerte todavía quedan algunos seres humanos que piensan. Pero también hay estructuras que sobrevuelan todo, que me parece que desde algún lugar también hay que combatirlas. Por ejemplo, el kirchnerismo, como cierta izquierda, no duerme y hay toda una estructura de radios y canales de televisión que al día de hoy, manejadas por quien fue sindicado como testaferro de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Santa María, que maneja el sindicato de porteros con millones de pesos, todos los días se compra una radio nueva, un canal de televisión, y tiene una estructura gigante. Y además compra todos los segmentos. La radio que va dirigida para ABC1, que música internacional, que esto, que el otro, que de hecho había hecho hace poco, mira, una alianza, le había vendido uno de los medios IP a un laboratorio que se decía con cierta vinculación con el kirchnerismo, HB Pharma, que hoy por hoy se conoce el dato de que hay 38 muertos, que te diría prácticamente asesinados, porque ese laboratorio produjo fentanilo contaminado que, utilizado para sedante en las operaciones, produjo ya 38 muertes. Y hay más, se cree, pero hasta ahora, quiero decir, ¿a dónde llega la implicancia de todo? Por eso es muy importante que tengamos justicia y que también no prosperen todos estos entramados. En cuanto a las redes sociales, como todo es muy repentista, todo es muy rápido, sí hay mucha confusión y hay mucha gente que no tiene, lamentablemente, educación, porque también ha habido lavaje de cerebro y disminuir también en la formación educativa. Hay unas pruebas que llaman PISA que dan cuenta de eso en Argentina, que no hay en muchos la posibilidad de tener un raciocinio, un entendimiento, poder hacer bien una cuenta y demás. Todo eso también se ha propagado a través de todos estos sistemas nefastos que han promovido solamente la corrupción, ¿no? Y aparte, cuanto gente más inculta, más fácil les ha sido a ellos prosperar, ¿no? Es el barbecho y el plan final de ellos, de los delincuentes estos. ¿Con qué te queda la conversación? Y comienzo contigo, Eduardo Hurtado, experto, a quien no lo conozca, experto, por allí ya le puse, déjenme volverle a repetir el librito, o los libros que tienen los pueden encontrar en Amazon, en seguridad corporativa. ¿Con qué te quedas de la conversación esta noche, Eduardo? Importante la evolución del pensamiento objetivo, lo que he estado conversando mis colegas aquí, y entender de que no todo el mundo está en la capacidad de entender el problema, ¿no? Yo siempre digo, para resolver un problema primero necesitas entenderlo, porque desconocer la verdad te hace esclavo de la mentira. Y mira, y te pongo un ejemplo, y esto me ha sucedido en varias oportunidades. A mí me llaman canales de información, de radio, de televisión, importantes a veces, y me dicen: Eduardo, necesitamos que, te vamos a hacer una entrevista, necesitamos que digas esto.
Y la otra vez me dijeron, necesitamos que digas que los Estados Unidos, que tu contacto en Washington te dijo que Estados Unidos en este momento está preparándose para incursionar a Venezuela desde Colombia. Y yo dije, yo no dije eso, yo dije eso, dije, sí, tu contacto en Washington. Yo no tengo un contacto en Washington. Y si tuviese un contacto en Washington, esa información es clasificada y no me la va a decir. Yo no puedo decir eso no es ético, eso no es profesional, yo no he dicho eso, me vas a meter en un problema, porque eso es mentira. No, pero es que, bueno, déjame hablar con el editor y para atrás y para adelante, ellos andaban buscando una persona que tuviese algo de credibilidad y que dijera semejante mentira, y yo dije, yo no me voy a prestar para eso, búscate a otra persona. Para estos medios funcionales a la izquierda, exactamente. Totalmente. Entonces, a veces uno comete el error de que uno tiene que entender que uno está en un nivel y a veces tratar de explicarle esto a una persona que está por un nivel un poquito más bajo y no los denigro, pero que en esa evolución de pensamiento objetivo te desgasta porque tú tienes que bajarte de nivel a explicarle a esa persona, como decirte de kinder o de primer grado, o de primer año de bachillerato, no te va a entender lo que tú estás diciendo, porque ella tiene un programa psicológico y entra en estado de negación porque su subconsciente ya está así programado. Cuando tú le decías a un chavista, Chávez es malo, se bloqueaba y entraba en estado de negación y justificaba cualquier locura, ¿verdad? Y otra cosa que estabas hablando del fentanilo. Hace muchos años me hiciste acordar de que cuando querían asesinar a ciertas personas que consumían cocaína, les mezclaban la cocaína con polvo de vidrio. Y una vez que ellos se metían la cocaína por la nariz, eso iba directamente al cerebro y se murió drogado. Mira, hay cualquier cantidad de cosas que suceden en el mundo. Entonces, el mensaje que me llevo hoy es, yo creo que información veraz, desinformación, tenemos que cuidarnos de la desinformación, porque nada más dañino que consumir una mentira y creerla y diseminarla, porque cuando recibimos una información falsa, lo primero que hacemos es compartirla y no tenemos idea del daño que estamos causando. Y a esa gente, a esos comunicadores, esos influencers, a esos youtubers, tiktokers, hay que llevarlos también al paredón de la crítica, al paredón, al que ustedes quieran, pero cuestionarlos, no seguirlos simplemente. Pero bueno, primero tiene que tener base, no quiero desacreditar, como dice Eduardo, si tienen un nivel más bajo, pero señores, traten de tener información. Sencillito, es decir, se la pongo más fácil que Eduardo. Si reciben una información, cotéjenla con 2 o 3 fuentes diferentes. Pregunten, vean, nada más sencillamente, busquen otra y vean, ¿no? Entonces, la que tenga más credibilidad, quédense con esa. Por lo menos si no quieren buscar un poquito más. Y Demaro, ¿con qué te quedas en la conversación de esta noche breve? Porque ya nos pasamos de tiempo y te lo agradezco. Bueno, yo creo que estamos en este momento en una guerra geopolítica que no creo que nuestro bando esté ganando en este momento, pero creo que sería que con unos cambios pequeños se pudieran hacer grandes cosas en función de que podamos obtener una victoria sobre estos enemigos, porque hay un bando claro, que es este bando de la izquierda, liderado por China, por toda esta gente, por todo el bando del mal. Y tú ves cómo ellos alimentan a sus sociedades y tú ves cómo el líder de nuestro bando está alimentando a la sociedad. En este momento, la sociedad china es una sociedad que vive en un país con 1,5 billones de personas y aunque no sea necesariamente así como lo dice la propaganda china, es una realidad de que en China existe una prosperidad que nunca existió en ese país desde las dinastías. Y en este momento, el país que es el paragón de nuestro bando tiene una sociedad dividida en la que mucha gente se está uniendo al bando equivocado porque todo lo procesan con el intestino, todo lo procesan con el corazón, toman decisiones y votan con sus sentimientos y no se dan cuenta que hay cosas mucho más importantes. Esto que se hablaba de la infiltración de las universidades, de los movimientos pro-Palestina, de los movimientos de toda esta política interseccional, son batallas de la guerra cultural que hemos perdido. Porque nuestra sociedad debería ser, si es posible, cristiana
y si no, al menos que no seas laico. Una sociedad occidental que crea en la libertad, que crea en estos valores inalienables que prácticamente han forjado todos nuestros países. Ese debería ser el deber ser. No una sociedad que persiga este anatema socialista de supresión de la libertad que es totalmente ajeno a Occidente. Esas son cosas que ocurren en el oriente del mundo, pero no en nuestra parte del planeta. Menos mal que le dije breve, ¿no? Porque si no estaba, si le digo largo, no, amanecemos aquí. Leandro, ¿con qué te queda de esta conversación con un panel que además ha estado excelente? Les agradezco a los tres por su tiempo y de verdad ha sido un programazo. Lo han reconocido también en el chat porque bastante nutritivo. ¿Con qué te quedas, Leandro Gasco? Sí, déjame dar esta cuestión. Con respecto a los medios de comunicación, es fundamental que se busque distintas informaciones, como bien se dijo acá, porque hay manipulación, porque hay intereses, tanto en las redes como en los medios tradicionales. Y fíjate el hecho hoy de Cristina Kirchner, condenada, que el canal ruso, Russia Today, en 2012, a través de un documental que después se quitó, decía que los Kirchner eran absolutamente corruptos. Y hoy dice repudio general en Argentina. Eso es lo que percibe. Con esta cuestión paradojal, plena de hipocresía, me parece que todos tenemos que bregar por libertad, verdad y bien, y como hizo por ahí recién el colega, también tener en cuenta Dios mediante. Así es. Bueno, yo me quedo con una gran conversación, un gran programa que espero denle like, señores, para que puedan y compartan este espacio, para que la gente, como dice por ahí Dulce Bravo, si nosotros aprendemos, tenemos cómo enseñar. Así que con eso me quedo. Grabación Caracas, ha estado genial todos tus comentarios, todos de, bueno, atacar grueso. Vamos a dormir mejor. Mañana tenemos otro gran programa. A las 9 los espero por aquí. Gracias, Eduardo Hurtado. Antes de cerrar, vamos a hacerle otra vez. Recuerda, mientras pongo la foto, dónde pueden comprar tus libros, Eduardo. ¿Y de qué te atacado? Amazon. Me robo unos minuticos. Tú que no hablas tanto como el de Maru. Eduardo. Amazon. En Amazon lo pueden conseguir. Gracias, Alejandro. ¿Cuál es el mejor, el más recomendado para los actuales tiempos? Bueno, para lo que hablamos hoy, la franquicia cubana, definitivamente. Para el sector empresarial, el poder de conocer tu amenaza, básicamente todo lo que está pasando en Colombia y cómo tú como empresario planificas tu programa de seguridad para protegerte contra todo eso, al igual que el arte de proteger bajo riesgo político. Fíjate lo que está sucediendo con las empresas en México, con las empresas en Colombia, que son objetos de extorsión y entre otros cuadros de irregularidades. Y el otro, obviamente, formación para los oficiales de seguridad privada. Bueno, buenas noches, señores. Gracias. Gracias por habernos Saludos del de Maro. Chao. Feliz noche. Hasta mañana, señores. Descansen. Gracias por acompañarme.